Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. Amigos peregrinos de Cristo, qué alegría, qué gusto poder saludarlos una vez más, nuevamente a través de este podcast que dedicamos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a ustedes que con tanta fidelidad, con tanto gusto escuchan este espacio. Estamos aquí en esta nueva semana para seguir avanzando en el estudio de este importante texto, el Catecismo de la Iglesia. Un texto que sin lugar a dudas favorece significativamente el incremento de la fe, el progreso de nuestra fe, ya que nos permite conocer más nuestra fe, conocer más el contenido de nuestra fe y nos permite pues sencillamente tener claridad qué es aquello en lo que creemos, el por qué creemos y el para qué creemos. Hemos podido analizar un poco en el capítulo 2 de esta primera gran parte de la fe que profesamos, la primera parte del catecismo, las características de la fe. Estamos hablando concretamente de la respuesta del hombre a Dios. ¿De qué manera respondemos nosotros a la iniciativa que Dios ha tenido de salir a nuestro encuentro, para mostrarse, para revelarse, para desvelar su misterio? Pues es justamente la fe, la respuesta a ese Dios que se muestra y a ese Dios que se revela. Hemos podido hablar de las características de la fe, hemos dicho que es una gracia, que es un don, que es Dios quien infunde en nosotros la gracia de la fe, con la cual podemos nosotros reconocerle, con la cual podemos acercarnos a Él y a través de la cual podemos llegar a conocerlo y entablar con Él una relación paterno-filial. Hemos dicho también de la fe que es un acto humano, que es un acto también de la inteligencia, así como hemos dicho que es un acto libre. Nosotros, en el ejercicio de la libertad con la cual Dios nos ha creado, de la cual nos ha dotado, también podemos hacer esta opción, podemos optar por creer en Él y podemos optar, digamos, por acercarnos a Él y por crecer y ahondar en el conocimiento de Dios. Vamos ahora entonces avanzando un poco más en el estudio del catecismo, a hablar concretamente de el creemos, o hablaremos, digamos, de un segundo aspecto que tiene la fe, que además de ser un acto personal, es también un acto comunitario. Un aspecto sumamente importante, dado que a veces entendemos la fe como si se tratara de un acto, digamos que nada o poco tiene que ver con la comunidad. De hecho, hay muchas personas que han optado por aislarse de la comunidad, que han roto su comunión con la comunidad. Es una expresión que con mucha frecuencia utilizan algunas personas. Yo rezo desde casa, yo oro desde mi casa sin necesidad de ir a la iglesia, sin necesidad de tener que entrar en un templo. Yo siempre en casa rezo, en casa oro. Pues es importante que entendamos que ciertamente la fe es un acto personal, pero también es un acto comunitario, es decir, se vive dentro de la comunidad. La fe no es, pues, por tanto, un acto aislado. Tenemos digamos, la responsabilidad también de vivir nuestra fe de cara a una comunidad, entendiendo que la fe la hemos recibido de alguien, la fe la hemos recibido de otro. No nos hemos dado la fe a nosotros mismos. Dios, a través de alguien, nos ha dado la fe, a través del ministro, por ejemplo, que nos administró el sacramento del bautismo. Dios ha ido alimentando y fortaleciendo nuestra fe a través de algunas personas, nuestros padres de familia en primer lugar, quienes asumieron el deber y la responsabilidad de alimentar nuestra fe, a través de nuestros padrinos, a través de nuestros catequistas, a través de nuestros maestros,
a través de tantas personas que en el camino de la fe han sido un estímulo para nosotros y que nos han orientado en el incremento de nuestra propia fe. Por lo tanto, nuestra fe tiene ese aspecto irrenunciable, que es el aspecto comunitario. Y así como la fe la hemos recibido de alguien, nosotros también estamos llamados a dar la fe, a contribuir también en el incremento de la fe de tantas personas. Piensen en particular en quienes son padres de familia, quienes tienen esta gran tarea y este gran privilegio, pues, de la paternidad o de la maternidad, que tienen también como tarea alimentar la fe de sus hijos. Desde el momento en que presentan los padres de familia a sus hijos a la iglesia, pidiendo para ellos el bautismo, que es justamente como comienza el rito del bautismo, cuando padres y padrinos piden a la iglesia que su hijo, que su ahijado sea bautizado, una expresión también pues como de libertad. Libremente los padres y padrinos han llevado a sus hijos al templo, a la iglesia, para pedir que sea bautizado. Entonces también es una expresión de que la fe también, así como se recibe, la fe también se da. Y padres y padrinos, después de que han pedido el sacramento, el bautismo para su hijo, para su ahijado, pues asumen la tarea y la responsabilidad de seguir educándolo en la fe, que es justamente otro de los signos especiales que se presentan dentro del desarrollo del sacramento. Al final se enciende una luz, se enciende una vela, y el ministro del sacramento, quien ha administrado el sacramento del bautismo, entrega esa luz a los padres y padrinos, diciéndoles: su tarea es alimentar esa luz para que su hijo, para que su ahijado pueda caminar como hijo de la luz. Es pues, insisto, la fe un acto, no es un acto aislado, se vive en comunidad. Una frase muy recordada del Papa Pablo VI, que nos hace pensar precisamente en la corresponsabilidad que tenemos con los demás. Pablo VI decía: todo hombre es mi hermano, todo hombre es mi amigo, todo hombre es responsable de todo hombre. El Papa Francisco decía en algún momento que no nos salvamos de manera aislada, de manera individual, que nos salvamos como comunidad, nos salvamos como comunidad. Por lo tanto, que esto lo tengamos nosotros muy presentes. Es acto personal, pero también es acto comunitario. Es la fe, pues, de la Iglesia la que hemos recibido dentro de una comunidad para vivirla en comunidad. A continuación, el Catecismo de la Iglesia habla de la tarea y la responsabilidad que tiene la Iglesia justamente en el tema de la fe, y nos dice que la Iglesia es la que sostiene y es la que alimenta la fe. Es la comunidad cristiana la que tiene esta gran responsabilidad. Hay una figura muy bella aplicada a la Iglesia, es la figura de la madre. Se dice que la Iglesia es madre porque nos engendra en la fe. Justamente han sido nuestras madres las que, con la participación obviamente de nuestros padres, pues nos han dado la vida. Ellas nos han gestado en sus vientres y nos han dado a luz después de todo este proceso de la gestación o del embarazo. De la misma manera, la Iglesia también nos ha engendrado en la fe, nos ha dado a luz en la fe. Por eso es muy bello, significativo y además muy apropiado ese apelativo de madre aplicado a la Iglesia. Y así como la Iglesia nos ha dado en la fe, nos ha dado a luz, así como la Iglesia nos ha engendrado en la fe, la Iglesia es también la que nos sostiene, la Iglesia es también la que alimenta nuestra fe. Lo hace a través de la predicación, lo hace a través de la catequesis, lo hace a través de la vida sacramental. Es justamente dentro de la Iglesia donde la fe se va creciendo, donde la fe se va desarrollando, donde la fe va madurando. Cuando la Iglesia nos predica, cuando la Iglesia nos anuncia el Evangelio, cuando la Iglesia nos expone las verdades de la fe, cuando la Iglesia pues nos alimenta
con cada uno de los sacramentos. Ahí la Iglesia está haciendo entonces, o está cumpliendo con su rol de madre. Esa figura, insisto, tan bella, nos hace pensar también en las mamás que están ahí en casa y que también están pues alimentando a sus hijos. No solamente les han dado la vida, sino que están ahí en casa, están preparando los alimentos, dándole amor a los hijos, están procurando proveerle a los hijos lo que estos van necesitando, el abrigo, el alimento, la educación, digamos, más apropiada. También dentro de la Iglesia, nosotros como niños pequeños, como hijos de la Iglesia, también recibimos los cuidados de una madre, que es la misma Iglesia, que cuida de nosotros, que nos alimenta, que nos aconseja, que nos reprende cuando hay que hacerlo. La Iglesia, pues, que sostiene y alimenta nuestra fe. Una afirmación sumamente importante que encontramos no solamente en el Catecismo de la Iglesia, sino en muchísimos otros documentos ya desde la antigüedad, y es que la salvación la recibimos a través de la Iglesia. La Iglesia es sacramento universal de salvación, es una expresión también muy presente en la teología cristiana, y una expresión que de manera muy especial encontramos en el Concilio Vaticano II, y el concilio pues desarrolla justamente, o explica más bien pues el sentido que tiene esta expresión, y que no es otro que lo que decíamos hace un momento, la salvación que la recibimos a través de la Iglesia. En la Iglesia tenemos todas las herramientas para salvarnos, absolutamente todo lo que necesita un cristiano para acceder a la salvación lo encontramos en la Iglesia, por lo que no tiene razón de ser el que dejemos la Iglesia con el pretexto, la excusa de que queremos salvarnos, o ese muchas veces es el argumento de algunas personas o el argumento de otros grupos que nos dicen: usted tiene que abandonar la Iglesia y tiene que venirse con nosotros si en verdad quiere salvarnos. No tiene lógica, no tiene sentido que abandonemos la casa, el lugar en el que estamos seguros, que es la Iglesia, y que prescindamos de los medios y de las herramientas que Dios ha querido dar a la Iglesia para que ésta nos proporcione esos medios y esas herramientas y podamos acceder así a la salvación. Renunciar a la Iglesia, aislarse de la Iglesia, romper nuestro vínculo con la Iglesia, es sencillamente también alejarse de los medios que nos procuran la salvación. Si bien, como también lo enseña la doctrina cristiana, la semilla de Cristo está presente en otros grupos religiosos, en otras religiones, allí también está también la semilla de la salvación, es en la Iglesia, y únicamente en la Iglesia donde podemos encontrar todos los medios, todas las herramientas con las que nosotros podemos alcanzar la plenitud de la salvación. Pensamos pues en la Iglesia como madre, una madre que prodiga todo lo que el Hijo necesita, y una madre que está siempre dispuesta a sacrificarlo todo con tal de proporcionarle bienestar a su Hijo. De esa manera entendemos a la Iglesia como madre, que nos lo da todo, nos facilita todos los medios y nos proporciona todas las herramientas para que nosotros podamos alcanzar, podamos acceder a la salvación que tanto anhelamos. Un texto importantísimo dentro de este artículo que ahorita estamos comentando del Catecismo es el texto de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 4. San Pablo dice: una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Es un texto que sin lugar a dudas nos ayuda a entender pues la importancia, el protagonismo, la mediación de la Iglesia en todo el proceso de nuestra salvación. Decíamos hace un momento, es la Iglesia la que nos engendra en la fe. Es a través de la Iglesia que el Señor nos hace el regalo de la fe,
concretamente a través del sacramento del bautismo, el bautismo que es uno solo, así como una sola es la fe que Dios nos da a través del sacramento del bautismo, y así como uno solo es el Señor al que nosotros invocamos a través de la fe bautismal. Una expresión sumamente importante que nos ayuda a entender entonces por qué la salvación la recibimos dentro de la iglesia y por qué es el bautismo que recibimos justamente en la iglesia el que nos asegura a nosotros la salvación. Hay una cosa muy paradójica, y es que algunos grupos, digamos que no están en comunión con la iglesia, muchas veces se apegan a este texto, se aferran a este texto para hablar de su bautismo. No tiene ningún sentido que estos, que saben perfectamente que aquellos a quienes ellos han seducido, pues ya han sido bautizados, y ahora pretendan hablarles de su bautismo como único bautismo y empleen este texto, desconociendo que ya estas personas han recibido un bautismo, y han recibido el bautismo de acuerdo al mandato de Jesús en nombre de la Trinidad. Y es absurdo entonces que se peguen a este texto malinterpretándolo, creando confusión y hablándole a la gente de la necesidad de que se hagan bautizar en ese rito que ellos normalmente realizan, pero que no tiene ningún sentido. Es realmente paradójico que pues hablemos, o que estas personas nos hablen de su bautismo, de su rito, el que ellos celebran, desconociendo el verdadero sentido que tiene la expresión de Pablo. Un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Por lo tanto, nuestro bautismo, el bautismo que hemos recibido en la Iglesia de Cristo, es un bautismo que no se puede suplir, es un bautismo que no se puede borrar. Justamente la teología del sacramento del bautismo, como lo miraremos más adelante también en el desarrollo del catecismo, nos enseña que el bautismo imprime carácter, que el bautismo imprime en nosotros un sello indeleble que no se puede borrar. Usted se puede ir a bautizar en otra de estas confesiones, usted puede recorrerse 3, 4, 5 grupos y en cada uno de estos recibir el bautismo que ellos dan, que ellos administran, pero usted, entiéndalo, seguirá siendo hijo de la iglesia, porque en la iglesia recibió un bautismo que no se borra, recibió un bautismo que le imprimió en usted el signo indeleble. En la iglesia usted recibió un bautismo que es el bautismo del que habla Cristo en el Evangelio y el bautismo del que habla Pablo en la carta a los Efesios. Un solo bautismo. Por lo tanto, así usted renuncie, así usted haga una renuncia de su fe, usted seguirá siendo hijo de la iglesia, lo quiera o no lo quiera. Seguirá siendo un hijo, aunque pródigo tal vez, por así decirlo, pero seguirá siendo hijo de la iglesia. Una sola fe, un solo bautismo. Amigos, así vamos entonces avanzando en el estudio del catecismo de la iglesia. Quiero estimularlos nuevamente para que se acerquen al texto. Aquí solamente damos algunas ideitas, desarrollamos algunas frases del catecismo, pero importante que ustedes vayan al texto. Si lo tienen, que ojalá lo puedan tener, estúdienlo. Si no, lo pueden conseguir o a través de los medios virtuales, mucho más sencillo, pero qué bueno que estudien el catecismo y que lo vayamos haciendo de forma ordenada. Qué bueno entonces que ustedes se vayan al catecismo, una vez hayan escuchado este podcast, miren entonces la primera gran parte y concretamente el artículo 3 de este primer capítulo en el que estamos, la respuesta del hombre a Dios. Y lean el texto y saben que si queda alguna inquietud, alguna duda, algún comentario que creamos que vale la pena resaltar, pues
lo expresemos ahí a través de los comentarios y ya les tendremos luego, ampliaremos un poco la respuesta a alguna de sus inquietudes. Gracias amigos por acompañarme en este momento, en este espacio. El Señor a todos ustedes les bendiga, les siga concediendo un día maravilloso y no olviden que de la mano del Señor siempre. Familia Peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos esta invitación a caminar y formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.